todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar en el módulo de farmacología, ahora hablando del tema de farmacodinámica, justo como prometimos en la clase pasada. La bibliografía sigue siendo la misma usualmente, Brainerd y Stevens en su libro Farmacología Básica en su sexta edición. Cabe destacar que a mí se me había pasado colocar, me percaté en videos pasados, que era la sexta edición. Todo veo que mencionó Brainerd y Stevens es la sexta edición que estoy utilizando. Entonces, para hablar de esto, recordemos un elemento clave que habíamos dicho en clases pasadas. ¿Qué es la farmacodinámica? Decíamos que la farmacología se divide en dos principales ramas, que es claro, sabiendo que se divide en múltiples ramas, que son bastantes, que ya se mencionó, como la parte de toxicología o la parte de farmacoeconomía y demás, ¿verdad? Pero decíamos que habían dos principales, que a grosso modo eran las dos que comprendían un gran porcentaje de lo que es la farmacología, y es la farmacodinámica y la farmacocinética. La farmacocinética dijimos que es qué hace el cuerpo con el fármaco, qué le hace el cuerpo al fármaco, cómo lo metaboliza y demás. Y la farmacodinámica entonces es lo contrario, qué hace el fármaco con el cuerpo, cuál es el efecto que hace ese fármaco a nivel corporal. Entonces eso es lo que es la farmacodinámica. Entonces, para esto tenemos que saber otra cosa que ya habíamos mencionado, que es que los fármacos, para poder tener interacciones con el cuerpo humano, actúan mediante receptores que son esa diana farmacológica por las cuales ellos pueden ejercer sus funciones. Ojo, no siempre es así, porque ya hemos visto ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de los laxantes. Los laxantes son una sal que se va a mantener en el tracto gastrointestinal, que en las porciones, diversas porciones del colon, que sería donde se debería reabsorber agua, esas sales mantienen un estado hiperosmótico del medio, favoreciendo que el agua se mantenga ahí y por ósmosis, como normalmente que el agua tiene que moverse, no salga de esa zona. Entonces, por eso es que los laxantes y esos laxantes están de forma física ahí, no están interactuando directamente con receptores. Por ende, no siempre está esa regla, pero en un gran porcentaje de los casos se va a mencionar esto, que los fármacos van a actuar sobre receptores. Esto pueden tener distintas naturalezas y aquí podemos ver una enorme lista que no se las voy a leer entera. Pueden pausar el video y verla, mencionaré algunos. Pero vamos a ver que van a tener múltiples naturalezas estos receptores. Vamos a tener receptores para hormonas y neurotransmisores, que ya hemos visto muchos, especialmente en el módulo de endocrinología. Aquí podemos ver la parte de receptores de histamina, que lo mencionamos, por ejemplo, los H2 que se encuentran a nivel gástrico, receptor de serotonina, de insulina, receptores muscarínicos, de opioides, de esteroides. También vamos a tener receptores con una naturaleza enzimática, que como su nombre lo indica, el ligando, que es el fármaco, ¿verdad? Hay ligandos endógenos, es importante recordar eso. Principalmente muchos fármacos se sintetizan a partir de las moléculas de ligandos endógenos para similar la función endógena o para inhibirla, dependiendo de la naturaleza del fármaco. Entonces, al hacer la interacción ligando-receptor, genera una función enzimática intrínseca que posee el mismo receptor. Por ejemplo, la parte de receptores de anidrasa con función anidrasa carbónica, colinesterasas, ciclooxigenasas, ADN polimerasas, topoisomerasas y todos esos demás receptores con función enzimática. También, o naturaleza enzimática. También vamos a ver proteínas transportadoras de membrana. Aquí están los famosos canales iónicos, ya sea dependientes de ligando o dependientes de voltaje. Son muy importantes y vamos a ver más adelante que son un factor clave, porque vamos a ver que en la gran mayoría de los procesos, tal como vimos en el módulo endocrino, vamos a ver que los fármacos van a actuar mediante sistemas de segundos mensajeros, aunque no siempre es así, pero usualmente cuando se actúa por un medio en el cual se hace una acción o una interacción ligando receptor, suele ser probable que en un 95, 99 incluso por ciento de los casos se vaya a tener una vía de señalización de segundos mensajeros. En los canales iónicos estos no tienen esa particularidad, porque simplemente el ligando se une a su canal y entonces este se activa o se inhibe dependiendo la naturaleza del canal que estamos hablando, ¿verdad? Pero estas van a ser las funcionalidades de esos receptores de naturaleza de proteínas transportadoras de membrana. Y también podemos tener dianas farmacológicas de esos receptores
de otros tipos de macromoléculas, como pueden ser los lípidos de la misma membrana celular o ácidos nucleicos. Es importante conocer que dentro de todas estas familias receptores que mencionamos aquí, de esas naturalezas, los más abundantes van a ser los conocidos como receptores acoplados a proteína G o por sus siglas GPCR. Este tipo de receptores constan de diversas subunidades que van a ejercer la función ya a nivel corporal, ¿verdad? A nivel celular, luego de que ocurra la interacción ligando-receptor. Y entonces, bueno, no voy a adelantarme a eso, más adelante lo vamos a ver para no adelantarme a esa partecita. Importante saber que esto también fue mencionado en clases pasadas, que un fármaco o un ligando endógeno, ¿verdad?, puede unirse a un receptor en distintos sitios, si así el receptor conste de un sitio de unión conocido como sitio de unión alostérico, que es este que vemos aquí. El sitio de unión alostérico es un sitio de unión alternativo, el cual puede modular la función de dicho receptor e incluso inhibir la función del ligando, que se uniría al sitio ortostérico, que el sitio ortostérico es el sitio de unión común al que debería unirse normalmente, ya sea el fármaco o el ligando endógeno. El sitio de unión alostérico pues puede modular la función de esa reacción que puede ocurrir e incluso inhibirla o potenciarla. Es un trabajo modulador, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver lo que es una proteína G, un esquema de lo que es una proteína G. Vamos a ver qué es una proteína. Vamos a tener que tiene un extremo N-terminal a nivel extracelular y un extremo C-terminal a nivel intracelular y que se compone por múltiples bucles transmembrana y diversas hélices, ¿verdad? Que se realizan, hélices alfa transmembrana y diversos bucles tanto intracelulares como extracelulares. Y esos bucles, pues entonces son los que van a permitir esas interacciones. La proteína G, vamos a ver, creo que más adelante se menciona, la parte de las subunidades que esta posee. Esta proteína, ya leyendo lo que dice aquí, son proteínas que atraviesan la membrana y constan de 4 dominios extracelulares. Esto que se menciona aquí. 7 dominios transmembrana, esto que vemos aquí, y 4 dominios intracelulares, esto que vemos aquí. Teniendo en cuenta que cada nombrecito que vemos aquí, ¿verdad?, viene siendo un dominio. N-terminal, L1, L2, L3, y L1 y L2 y L3 y el extremo C terminal. Cada uno de estos viene siendo los dominios que posee este receptor. El extremo N terminal, ya se dijo, se encuentra extracelular y el C terminal intracelular. Bueno, me parece que más adelante que menciona lo de los dominios, la presentación. Importante conocer también, que más adelante veremos, que diversos ligandos van a inhibir la función de enzimas específicas mediante competitividad o no competitividad. ¿A qué nos referimos con esto? Si un receptor X posee o una partícula X posee un trofismo, una afinidad por un receptor específico, este puede unirse a su receptor, pero así algún ligando, otro ligando endógeno o en el caso de una diana, un fármaco, o sea, su diana farmacológica, pues pueden competir por ese sitio activo. Eso se llama competitividad. Entonces, si por ejemplo administramos un antagonista, por ejemplo un antagonista de los receptores de angiotensina 2 a un paciente, el ligando endógeno, que es la angiotensina 2, va a competir con ese antagonista, que es ese inhibidor de los receptores de la angiotensina 2. Entonces, esa competitividad va a ser mediada por eso. Van a competir por esa posición de poseer ese receptor. En el caso de un antagonista, por ejemplo, si es un antagonista que actúa sobre el sitio ortostérico de ese receptor, entonces vamos a ver que esa competitividad, eso ahí va a estar presente una competitividad, porque van a competir por el mismo sitio. Ahora, si estamos viendo que ese antagonista, y entonces un factor importante, no sé si más adelante no se menciona, pero sé que en videos pasados no lo mencioné, en esos casos, esa inhibición, esa acción antagonista que se ve presente, puede ser contrarrestada por mayores dosis del agonista. Dígase, en este caso, por ejemplo, el ligando endógeno, la angiotensina 2. Esa elevación de las concentraciones de angiotensina 2 pueden desplazar la curva hacia que se favorezca, ¿verdad?, de nuevo el ligando o la interacción entre lo que es la angiotensina y su receptor, desplazando así al antagonista. Eso es si existe una unión ortostérica, pero si la unión del antagonista es alostérica, entonces por más dosis que se hagan, se administren o se generen de ese agonista,
no va a haber variación en esa inhibición que el antagonista está ejerciendo porque están uniéndose en sitios distintos y eso es no competitividad. Ahora vamos a ver la clasificación de los diversos receptores, porque los receptores se pueden clasificar dependiendo de múltiples factores. Por ejemplo, por su especificidad por el fármaco, la localización que esto posee en los tejidos y la secuencia primaria de aminoácidos, que esta última parte es muy curiosa porque es lo que ha permitido el avance farmacológico de conocer dianas específicas para un fármaco, sabiendo que existen, y esa partecita fue lo que permitió conocer que existen múltiples subdivisiones de los mismos receptores, como el que ya mencionamos, los histamínicos. No existe un solo tipo de receptor histamínico, existen diversos subtipos de receptores histamínicos y es gracias a esa secuencia primaria de aminoácidos que eso se ha podido identificar e incluso replicar a nivel de laboratorio para fabricar nuevos fármacos enfocados de una forma específica en un receptor como tal, que es afín a una parte del cuerpo específico. Ya podemos ver, por ejemplo, los que funcionen bloqueando esos receptores histamínicos de la zona, esos receptores histamínicos H2, para así inhibir esa secreción gástrica por esa vía. Aunque, si bien es cierto que lo más efectivo es la inhibición de la bomba de protones, pero es dándoles un ejemplo para esto. También existe el factor de que hay múltiples receptores a los cuales no se le ha identificado un ligando endógeno. Este tipo de receptores son conocidos como receptores huérfanos y son muy importantes a nivel farmacológico porque, como es de esperarse, los misterios se les busca respuesta. Esos receptores huérfanos son la diana actualmente en múltiples investigaciones para el desarrollo de fármacos que actúen sobre ellos y así que dejen de ser receptores huérfanos. Para iniciar una respuesta celular del fármaco se deben unir a su receptor. Eso está más que claro, debe existir esta interacción receptor y ligando. Ya se mencionó que es esencial para la acción farmacológica, aunque no siempre. Esto principalmente, esas uniones que vamos a ver tanto de parte de los ligandos endógenos como de los fármacos, se hace mediante enlaces hidrógenos, iónicos o hidrófobos. Estos son fuerzas conocidas como fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas son fuerzas no totalmente, ¿cómo decírselos? No son fuerzas estrechamente, o sea, son fuerzas laxas, por así decirlo, no son fuerzas muy fuertes, por lo cual permite cierta afinidad, pero también tiene capacidad de desligarse de su receptor, porque existe también una forma de inhibir la función de algunos receptores que es una unión tan fuerte de ligando al receptor que acaba inhibiéndolo. Eso también es una parte por la cual se puede desensibilizar una persona, ¿verdad? Por un ligando endógeno, ya sea exógeno, con un receptor cuando ocurre esto. Me parece que en videos pasados también ya lo hemos mencionado. Vamos a ver que la capacidad que tiene un fármaco de unirse a su receptor es algo conocido como afinidad. Y esto va a estar mediado por la fortaleza que va a tener ese fármaco con el receptor. Con qué fortaleza se une y con qué trofismo esa molécula se va a unir a su receptor. Con qué eficacia lo hace. Vamos a ver que el número de receptores ocupados por un fármaco va a depender mucho de la concentración de este y también de algo muy importante, que es la constante de velocidad de asociación y de disociación, que es K1 y K2, que el cociente de estos dos va a formar lo que es la constante de disociación, que es muy importante para saber múltiples partes de lo que viene siendo la afinidad que tienen los ligandos por sus receptores. Y entonces ahora hablemos de lo que es la transducción de señales. Cuando hablamos de transducción de señales, esto viene siendo la acción que ocurre luego de que el ligando, el fármaco o el ligando endógeno, se une a su receptor y empieza una secuencia de eventos que desencadenan una respuesta y un resultado final. Eso viene siendo el proceso de transducción, que luego de esa unión de esas dos partes, el ligando y su receptor, ejerce una respuesta a la cual tiene un resultado final. Esos son los procesos de transducción. Aquí se pueden listar múltiples, que tampoco se los voy a leer todos, pero empezando por estos primeros, para hacerle un ejemplo, tenemos los receptores adrenérgicos. Esos receptores adrenérgicos, dependiendo del subtipo de receptor adrenérgico que estemos hablando, van a tener múltiples funciones. Por ejemplo, el alfa 1 va a activar la vía de la fosfolipasa C y genera vasoconstricción por la misma acción de esa fosfolipasa C, que genera múltiples acciones a nivel de intracelular, ¿verdad? Entonces, eso que cabe destacar que sería un sistema de segundos mensajeros en esa vía. Entonces, por eso es importante conocer lo que son esos mecanismos de transducción. Los invito a que pueden pausar el video y leerlos detenidamente
pero yo voy a proceder a continuar con la grabación, porque aquí se explica más que claro en esa tablita todos esos estos ejemplos de vías de transducción de señales. Y entonces ahora vamos a hablar de una forma más específica, creo que aquí sí es que va a aparecer lo de las subunidades, de lo que son los receptores asociados a proteína E, que ya dijimos que son los más abundantes. Estos receptores acoplados a proteína G van a poseer tres subunidades que no se las quería mencionar porque quería llegar al punto, que son una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Me disculpo porque coloco las letras en las diapositivas y no el símbolo como tal, pero lo que pasa es que no, o sea, lo he intentado poner y siempre se me quita o sale vacío, no sé por qué, no se tendrá que ver con las fuentes que estoy utilizando y demás. Pero bueno, el punto es que tiene una letra para guiarnos de lo que es. Tenemos tres subunidades, una alfa, una beta y una gamma. Esas tres subunidades, la beta y la gamma están unidas de una forma muy fuerte y prácticamente siempre están juntas, pero la alfa es la que se permite, pues está unida de una forma más laxa y se puede disociar, y esa disociación es lo que marca la activación de ese receptor acoplado a proteína G. Eso ocurre cuando se une un ligando al receptor y ocurre esa separación de la subunidad alfa de las subunidades beta gamma, que incluso hasta se suelen mencionar en conjunto debido a que, pues bueno, están unidas de una forma bastante fuerte estas dos y no suelen despegarse. Entonces, esta actividad que esta subunidad alfa, que es la que al activarse, ¿verdad?, va a generar la función, ocurre porque esta subunidad alfa de la proteína G realiza una hidrólisis de la guanosina trifosfato, porque esta unidad GA, esa unidad alfa, tiene una actividad GTPasa innata, o sea que al activarse realiza lo que es la hidrólisis de esa guanosina trifosfato, que usualmente se encuentra unida a esa proteína G, y entonces la convierte en GDP. Y ese GDP entonces es el momento en el cual se desliga esa unidad alfa de esa unidad beta gamma, y ya entonces se ejerce la función por vía de segundos mensajeros y demás. Importante saber que van a existir diversas naturalezas de esa proteína G y la diferencia va a radicar en esa subunidad G alfa que va a ejercer la función. Y ahí venimos con subunidades o proteínas GS, que son las G estimulantes, S de stimulation. Estas van a activar lo que viene siendo, y cabe destacar que cada una de estas subunidades, de estos distintos subtipos de proteínas C que tienen diferencia entre la subunidad GA y la subunidad alfa, varían en su mecanismo de acción. Por ejemplo, la G estimulante va a ejercer una función activando la adenilato ciclasa, que la adenilato ciclasa es una enzima que aumenta los niveles de conversión o fomenta la conversión más bien de ATP a monofosfato, adenosina monofosfato cíclico, el AMP cíclico. Y entonces esto activa múltiples vías de señalización, es utilizado por múltiples ligandos, ¿verdad?, que se asocian a esta proteína GS. También tenemos las proteínas GI, que la unidad G alfa es la subcategoría I de inhibidora. Entonces esta va a ejercer una función de disminuir la actividad de la adenilato ciclasa, a lo contrario a la GS. Por ende se disminuyen los niveles de adenosina monofosfato cíclico, AMP cíclico, y pues se ejercen las debidas funciones. También vamos a tener otras dos subdivisiones que son las subdivisiones GQ y las G12, G13. Las GQ va a actuar, la Q yo normalmente la asocio, aunque la palabra calcio no se escribe con eso, pero pues yo tiro mis teorías, ¿verdad? Y asocio la Q con calcio, ¿verdad? Entonces, esta ejerce una función activando la fosfolipasa C. ¿Qué hace la fosfolipasa C? La fosfolipasa C entonces, mediante las reacciones que realiza, va a permitir la síntesis de inositol trifosfato y diacilglicerol. Esto a partir de los fosfolípidos de membrana. Un punto clave aquí, si se recuerdan en el módulo, conectando, ¿verdad?, los módulos que tenemos de farmacología y fisiopatología, mencionamos que esa acción de esos fosfolípidos de membrana pueden ser muy útiles en lo que viene siendo la síntesis de lo que viene siendo ácido araquidónico por las diversas fosfolipasas importantes. Por otra vía, bueno, y en esencia, cabe destacar que ese inositol trifosfato y acilglicerol que se sintetiza a partir de esos fosfolípidos, pues dan lugar a un aumento de iones de calcio intracelulares. Y se realizan múltiples funciones, por ejemplo, en la contracción del músculo liso. Ahora,
hablando de lo que viene siendo esas proteínas G de categoría G12 y G13, estas son un tanto distintas de las demás. Estas, a su vez, lo que hacen básicamente es interactuar con factores de intercambio de nucleótidos de guanina. Esto lo que promueve o tiene que ver mucho es con la parte de lo que es la dinámica de la actina, regulación del citoesqueleto celular, ¿verdad? Esto ayuda mucho a lo que es la adhesión de células en la respuesta inflamatoria, esenciales también para la migración celular, en la parte que se mencionó también de esa adhesión, que se mencionó en el módulo de fisiopatología. Entonces son muy importantes. Aquí se menciona lo de los segundos mensajeros, que esa parte de los segundos mensajeros ya es más que explicada, pero ya dije que muchos fármacos oligándose salen de esa regla, por ejemplo los canales iónicos. También existen receptores de membrana con actividad enzimática, entonces ahí venimos con los receptores de membrana que tienen esa capacidad enzimática. Esencialmente vamos a tener 5 tipos. Los receptores con actividad guanilato ciclasa, es la diana, por ejemplo, del péptido natriurético auricular y péptidos afines a ese receptor, y va a constar de una sola proteína transmembrana con un dominio extracelular que corresponde al sitio de unión del péptido natriurético auricular y uno intracelular que tiene una actividad guanilato ciclasa, como su nombre indica, y por ende su actividad o función cuando está activo es que se aumentan los niveles de GMP cíclico. Fíjense que el nombre guanilato ciclasa se le hace similar a otro que ya escuchamos, adenilato ciclasa. Entonces la otra tomaba ATP y lo convertía en AMP cíclico, y esta toma GTP y lo convierte en GMP cíclico intracelular para diversas vías de señalización como un segundo mensajero. Luego tenemos los receptores tirosinquinasa o tirosina quinasa. Esos receptores, al igual que esos mismos guanilato ciclasa, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a tener un dominio extracelular, afín al ligando, y uno intracelular con actividad tirosinquinasa. Entonces, en este caso, un dominio intracelular va a tener esa actividad tirosinquinasa, ¿verdad? Luego vamos a tener receptores similares a la tirosinquinasa, pero son receptores que están asociados a tirosinquinasa. Por ende, no tienen una función intrínseca de actividad tirosinquinasa, sino que tienen actividad con quinasas citoplasmáticas como YACO CRC. Y entonces eso es lo que permite esa asociación a tirosinquinasa. Luego tenemos los receptores tirosina fosfatasa, que la tirosina fosfatasa lo que se realiza es la desfosforilación de diversos componentes, ¿verdad?, que van a estar presentes. Eso es muy esencial en lo que viene son procesos de adhesión celular, la proliferación y la diferenciación celular. Finalmente tenemos los receptores con actividad enzimática tipo serina treonina sinasa. Eso van a tener una actividad intrínseca, entonces obviamente fosforilando esos residuos de serina y treonina de las proteínas diana específicas. Luego tenemos los receptores nucleares, muy característicos de esas hormonas esteroideas y de hormonas derivadas de aminoácidos como las hormonas tiroideas. Vamos a tener dos clasificaciones, lo tipo 1, estas son afines a hormonas sexuales como andrógenos, estrógenos y demás. Esos son derivados de hormonas esteroideas. Y luego los receptores nucleares de tipo 2, que estos son los que son afines a hormonas no esteroideas o no derivadas del colesterol, ¿verdad? Como por ejemplo, ya la que ya mencioné, las hormonas tiroideas. Ahora hablemos de lo que es el término de eficacia de los fármacos. Este es un tema que ya discutimos en clase pasada, pero vamos a recordar, ¿verdad?, conceptos. Vamos a hablar de lo que son los agonistas y los antagonistas. Cuando hablamos de un agonista, ya sabemos que hay tres tipos de agonistas. Tenemos los agonistas puros, que son los que ejercen una respuesta, pueden ejercer una respuesta máxima en lo que viene siendo en la célula a diversas concentraciones. Y de hecho, esos agonistas puros muchas veces pueden realizar una respuesta máxima sin ocupar el 100% de los receptores. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que hay receptores de reserva en las células, que tienen receptores de reserva, porque se obtiene ya una respuesta máxima antes de ocupar apenas el 50% de los receptores. Si no se llega a ocupar el 100% para ejercer esa respuesta máxima, se dirá que entonces hay receptores de reserva. También tenemos lo que son los agonistas parciales. Un agonista parcial es un agonista, ¿verdad?, ejerce la función, pero no llega a realizar una respuesta máxima. Realiza una respuesta siempre submáxima, incluso ocupando el 100% de los receptores. Y luego tenemos lo que es conocido como un agonista inverso, que no se debería confundir con la acción de un antagonista, que muchas veces existe la pequeña confusión de eso, de en qué se diferencian estos dos. Y es que básicamente hay que conocer que un agonista inverso, o bueno, un agonista como tal, va a ejercer
en el sistema de los dos estadios que sirve para entender esta partecita, aunque los dos estadios se puede ampliar un poco más y de hecho en la otra bibliografía que utilizamos de Rand y Dale especifican muy bien los puntos débiles de eso y dónde se puede ampliar más con múltiples estudios que se realizan más adelante. Pero el modelo de los dos estadios nos sirve mucho para hablar de los agonistas. Un estadio de reposo y un estadio activo que tiene un receptor un receptor X antes de que se una su ligando, el agonista en este caso. Cuando el agonista normal, un puro o un parcial, se une, ejerce un trofismo, una tendencia a activar el receptor y que el receptor pase de su forma activa a su forma de reposo a su forma activa. Eso es lo que hace un agonista, tanto puro como parcial. Pero con un agonista inverso, entonces, es un trofismo, una tendencia a que el receptor se mantenga en su estado inactivo, en su estado de reposo. Eso es un agonista inverso. Favorece esos estados de reposo, más bien no los bloquea. Eso es lo que hace el agonista inverso. Favorecer esos estados de reposo, no bloquear la posibilidad de que ocurra una reacción, que eso sería lo que hace el antagonista. Entonces ahí venimos lo que hace el antagonista. El antagonista no hace ni deshace, el antagonista simplemente impide. El antagonista impide la acción de los agonistas sin ejercer ninguna función como tal. Entonces tiene afinidad por el receptor, más bien no tiene eficacia, que eso es un punto clave para lo que es. Y también hay que tener otro punto en cuenta. Ya mencionamos que un agonista parcial va a ejercer siempre una respuesta submáxima frente al receptor que se una. Esa respuesta submáxima, si se encuentra frente a un ligando, puede ser endógeno, que sea un agonista puro, pues este agonista parcial tendría una función antagonista porque va a antagonizar la función que tiene el agonista puro, dificultando así que pueda ocurrir esa respuesta máxima porque este va a estar compitiendo por ese sitio activo. Entonces esa parte es importante. Ahora hablemos de la regulación de los receptores y la tolerancia farmacológica, que también es un tema que hablamos en videos pasados, pero nueva vez es importante a la hora de hablar de farmacodinámica mencionarlos. Es importante saber que un receptor puede tener cambios tanto farmacodinámicos como farmacocinéticos. Esto va a depender de si se está variando la densidad, la cantidad, ¿verdad?, de receptores por célula o si se está aumentando o alterando el metabolismo de dicho fármaco. Como ya se explicó lo que es la farmacodinámica y farmacocinética, cuando estamos hablando de ese cambio en la densidad de receptores, estamos hablando en cambios farmacodinámicos, pero si estamos hablando de un cambio en el metabolismo del fármaco, pues estamos hablando de un cambio farmacocinético. Entonces, esto puede realizar diversas regulaciones en las cuales el efecto farmacológico se ve alterado, puede verse disminuido o incluso aumentado, dependiendo del caso. Por ejemplo, una exposición constante a un agonista puede realizar lo que es la opción de desensibilizar un receptor. ¿Cómo eso ocurre? Eso ocurre mediante la fosforilación de residuos de serino-treonina en el dominio C-terminal de los receptores acoplados a proteína G. Eso como un resultado neto tiene una activación menos intensa e incluso nula de dichos receptores por esa fosforilación a los mismos. También se podrían inhibir mediante una unión muy fuerte del ligando y el receptor, lo cual impide como tal una activación y no genera una respuesta. Este proceso es lo que se conoce como taquifilaxia o desensibilización. Ese es el proceso que se conoce con ese término de taquifilaxia, que es más bien un efecto fármaco cinético, hasta cierto punto podría decirse. Al contrario, se tiene lo que viene siendo una reducción de la densidad, o no al contrario, pero por otra vía, se puede tener lo que es una reducción de la densidad de receptores, el número de receptores por célula, y eso viene siendo un cambio farmacodinámico. Entonces ese cambio farmacodinámico es algo que ya vimos en el módulo de endocrino, pero no explicado de esta forma. Esto se le conoce como una regulación a la baja. Entonces, como las células van a tener menos receptores, van a ser menos sensibles a la sustancia X, que es el que esté administrando ese ligando, y por ende la respuesta va a ser inferior. Eso mismo de esa regulación a la baja, cabe destacar que ese proceso es más largo. Esa regulación a la baja puede ocurrir a la inversa, una regulación a la alta. ¿Pero por qué ocurriría? Por altas exposiciones antagonistas que hacen que no se tenga ese estímulo en sus niveles basales, por así decirlo, y se tengan niveles por debajo de ese punto de equilibrio, por así decirlo, y que busca la célula tener ese estímulo, entonces se vuelve mucho más sensible y entonces se expresan más receptores, haciendo más sensible a la célula. Eso es una regulación a la alza. También es importante, bueno, esa partecita ya lo mencionamos, la tolerancia farmacodinámica y farmacocinética, ¿verdad?
Ahora vamos a ver lo que es la relación dosis-respuesta, algo pero que muy importante. Y que para hablar de esto también tenemos que manejar esos términos que están aquí abajo. Pero mencionando la definición, ¿verdad? Esta relación dosis-respuesta, su nombre lo indica, pero es lo que indicará, valga la redundancia, la acción que tendrá X fármaco en X concentraciones en el cuerpo, mediado por la dosis. Entonces todo esto se estudia mediante las respuestas escalonadas o continuas, que eso es lo que básicamente se utiliza para monitorear las concentraciones de un fármaco específico en el cuerpo y verificar a X dosis cuáles efectos tiene, por qué periodo prolongado. Es una respuesta más continua, un seguimiento continuo de lo que viene siendo esa respuesta que tiene el fármaco a X concentraciones dentro del cuerpo. Mientras que cuando tenemos lo que es una respuesta cuántica, es una respuesta del todo o nada. ¿Cuál sería un claro ejemplo? Aunque aquí se ven presentes lo mismo que las escalonadas, las concentraciones, el tiempo y demás. En esta es que se busca tener un efecto específico. Aquí puse algo perfecto para mencionarlo, que sale en el libro de bibliografía, que es un sedante hipnótico con fin de inducir sueño. ¿Cuál sería la respuesta que se busca? Que el paciente se duerma, que el sueño se dé. Si ese sedante hipnótico con fin de inducir sueño no logra hacer que ese paciente se duerma, por más que las concentraciones dentro del paciente se mantuvieron en un estado normal, ya sea analizado, ¿verdad?, por esa respuesta escalonada, no generó la respuesta. Por ende fue una respuesta de todo o nada. Se durmió o no se durmió y punto. No un término medio. También para esto se utilizan múltiples elementos, como lo que viene siendo la dosis efectiva mediana, que la dosis efectiva mediana es la dosis que se necesita para que un fármaco como tal ejerza el 50% de la respuesta que va a generar. Esa dosis también se puede ver mediante la concentraciones específicas medianas, que eso es para estudios más in vivo, in vitro, perdón, de acciones farmacológicas, ¿verdad? También está lo que es el índice terapéutico y el factor de seguridad. Estos dos elementos son muy claves porque estos dos elementos son lo que permite conocer el factor tóxico de un fármaco, muy utilizado en toxicología, porque el índice terapéutico, por ejemplo, el nombre lo indica, es la dosis necesaria para ejercer la función terapéutica de dicho fármaco, conociendo también la parte de su toxicidad. Pero el factor de seguridad, entonces, es algo indicativo del 99% de los casos que no se ven adversos, ¿cuál es el porcentaje o la capacidad de que el 1% sufra ese daño? Es algo para que me entiendan de ese estilo. Por ende, para saber la seguridad de un fármaco, ambos elementos son esenciales, pero el factor de seguridad es un poco más específico para conocer la capacidad tóxica de un fármaco. Porque, por ejemplo, un factor de seguridad de 2 para un fármaco que tiene un índice terapéutico de 10, pues entonces nos estaría indicando que ese fármaco es bastante seguro porque para ejercer su efecto tóxico se necesita el doble de la dosis terapéutica. Por ende, es un fármaco con bastante seguridad, ¿verdad? Para poder administrar. Pero asimismo hay fármacos que tienen algo totalmente inverso, que se puede alcanzar fácilmente esos niveles o concentraciones tóxicas porque las dosis muy bajas pueden ejercer eso. Entonces, por eso es importante la rama de la toxicología para entender la farmacología. Es importante también saber, aunque eso se puede deducir, ¿verdad? Que si estamos hablando que la dosis efectiva mediana, que es la de 50, es la capacidad de que a X dosis un fármaco ejerce el 50% de su efecto, pues la potencia de un fármaco a menor dosis efectiva mediana va a ser un fármaco más potente porque entonces se necesita menor cantidad del fármaco para ejercer una respuesta del 50%. Pues nada, eso fue todo por la clase de hoy. En la próxima vamos a ver lo que son las modificaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas en diversos estadios, como lo es el estado de embarazo o dependiendo de la edad, ya sea en la niñez, en la adultez o en la vejez. Entonces nada, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima entrega.